Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Era alrededor del año 57 después de Cristo. El sucesor de Claudio se llamaba Nerón. Este malvado emperador es conocido hasta el día de hoy como uno de los más sanguinarios de todos los tiempos. Violador y perseguidor de los cristianos. Asesinó a su propia madre y a su hermano. Este déspota quería modernizar, ampliar y embellecer Roma. Para ello decidió quemar la ciudad y echar la culpa a la secta de los cristianos. Mandó a sus legiones a empezar a buscar víctimas en Asia Menor hasta llegar a la propia Roma. En ese tiempo se encontraba en Roma el apóstol Pedro, quien les escribió a los de Asia Menor para animarlos en los tiempos de gran persecución. Empieza describiendo las características de esos cristianos, como vemos en 1 de Pedro 1 del 7 al 9. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Esta era Roma en el tiempo de Nerón. Las legiones romanas fueron a encarcelar a los cristianos. El circo romano era donde se usaba a los cristianos como antorchas vivas para iluminar los festejos y juegos de los gladiadores. ¿Y qué de la tortura predilecta de Nerón? Cuando se ponía una víctima dentro de un becerro de bronce y se la quemaba poco a poco. Nerón incineraba a los cristianos en estacas en su propia casa para usarlos de antorcha con el fin de ver de noche durante sus fiestas y orgías. Este emperador fue el que mandó matar a Pablo y a Pedro. Por las calles de Roma se podía ver en ese tiempo que la angustia reinaba. Y en este contexto histórico, estos apóstoles fueron columna y apoyo para la feligresía mundial. Pero no nos quedemos solamente con la historia de Roma. Hoy día también hay grandes pruebas por donde miremos. Guerras, pestes, hambres, persecuciones, inmoralidad y caos. Pero el mensaje de Pedro sirve aún hoy, con la misma vigencia. La pregunta es, ¿dónde has depositado tu fe? Estoy de acuerdo, Nessie. La fe requiere que funciones creyendo y no viendo o sintiendo. Las palabras mirar y ver tienen diferentes significados. Mirar considera la apariencia externa. Ver considera las cosas que aún no son visibles. Existe también un peligro, y es que una fe muerta puede acompañar a una teología correcta. De acuerdo al apóstol Pedro, nadie diría que conocer una teología correcta es tener suficiente fe. La fe que salva transforma la vida. La palabra transformar en el griego es metamorfó, verbo del cual deriva la palabra metamorfosis, y esto significa ser plenamente transformado en naturaleza íntima. ¿Sabes, Nessie?
Lo que se ve, o sea, la realidad mundana, se derrota por lo que no se ve. La realidad espiritual. La confianza en Dios emana de la seguridad de que Dios guiará, protegerá y bendecirá a los que cumplen con su voluntad. El justo debe vivir por la fe mientras espera la prometida venida de Cristo. Por fe debe soportar pacientemente los tiempos difíciles que precederán al advenimiento del Señor. Los que retroceden en el camino de la fe nunca podrán esperar oír las palabras de Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Debemos mencionar 4 ideas equívocas de nuestros tiempos. En primer lugar, se piensa que grande es mejor que pequeño. Pero de una semilla de mostaza sale la mayor de las hortalizas. Y recuerda que 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000. Además, Gedeón, con un pequeño ejército de 300 hombres, derrotó un ejército de más de 30,000 amalecitas, y un pequeño jovencito mató a un guerrero de 9,5 pies de altura. Es mejor un pequeño con el favor de Dios que un gigante en su contra. La segunda idea errónea es pensar que nuevo es mejor que viejo. El tercer error es pensar que tener es mejor que ser. Y la cuarta idea equívoca es pensar que lo visible es mejor que lo invisible, pero debemos recordar que para Dios lo más real es invisible. La fe es invisible. La fe produce amor. La fe produce gozo. La fe produce salvación. ¿Cómo podemos amar a alguien a quien ni hemos visto? En 2 de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mucha gente invierte gran cantidad de dinero y hace planes de viajar a Cancún a pesar de nunca haber visto esa parte del mundo. ¿Por qué lo hacen? Porque confían en el testimonio de otros que sí han visitado Cancún y tienen experiencia personal de la existencia de ese lugar. Como dijera Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, por fe andamos, no por vista. Algo que el autor de Hebreos confirma en el capítulo 11, versículo 1, cuando define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como se dice de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. El mundo dice que para tener gozo en la vida necesitas tener ya, ahora mismo, las cosas que deseas. Sin embargo, la vida cristiana dice algo diferente. Uno puede experimentar un tremendo gozo simplemente anticipando por fe lo que Dios ha prometido darnos. La fe es compuesta de 2 elementos: lo que uno cree y la acción que resulta de lo que uno cree. El creyente tiene que reconocer que nadie fue salvo para tan solo creer. Somos salvos para pertenecer. La fe que salva nos capacita para creer y confiar en los méritos de Cristo. La fe nos capacita en la obediencia diaria, aunque seamos seres imperfectos. La oración produce fe. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice, sin duda vendrá y no tardará. Tú sabes que lo que Dios te ha prometido es cierto. No existen alternativas.
tú vencerás porque Él lo prometió. Una señora muy pobre telefoneó a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran a la mujer, con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan que fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no cuestionaba nada, ellos le preguntaron: «Señora, ¿no quiere saber quién le envió estos víveres?». La mujer, en la simplicidad de su fe, respondió: «No, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece». La fe requiere que tú te desempeñes creyendo y no viendo o sintiendo. La fe demanda que tú pongas tu cuerpo bajo el control del Espíritu Santo. Tú fuiste creado para vivir por fe. El potencial demanda fe y la fe hace demandas al potencial. La fe es un requisito, no una opción. La fe hace que las cosas ocurran. Mateo 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú no sabes cuán cerca estás de recibir la promesa que has estado esperando. Solo porque las cosas parecen empeorar, no significa que Dios no ha escuchado tu petición. A medida que más se acerque la victoria, más fuerte tendrás que luchar. Establece el ritmo de tus pasos y sigue marchando. Comprométete a creer, concebir y hablar lo que deseas cada día. La fe que salva no es poca, no es débil, no es incompleta, no es muerta. Es la firme creencia en el Cristo que dio todo por alguien que no lo merece. La fe que salva es la fuerza motivadora a la obediencia sin límites. Es la que cree y obedece sin preguntar por qué. Un conocido refrán dice: cuando la vida te dé limones, haz limonada. Nadie puede vivir del compromiso espiritual de otra persona. Nadie puede culpar el rumbo de su vida en otros. Nadie puede destruir tu vida excepto tú mismo. Debes hoy ver lo que nunca has visto por los ojos de la fe. De acuerdo a Romanos 14:23, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Tess era una niña precoz de 8 años. Un día escuchó a sus padres hablar acerca de su hermanito Andrés. Ella solo sabía que su hermano estaba muy enfermo y que su familia no tenía dinero. Planeaban mudarse para un complejo de apartamentos el siguiente mes porque su padre no tenía el dinero para las facturas médicas y la hipoteca de la casa. Solo una operación costísima podría salvar a Andrés. Escuchó que su padre estaba gestionando un préstamo, pero que no lo conseguía. Oyó a su padre murmurarle con tristeza a su madre, quien tenía los ojos llenos de lágrimas: solo un milagro puede salvarlo. Tess fue a su cuarto y sacó un frasco de jalea lleno de monedas que mantenía escondido en su ropero. Vació todo su contenido en el suelo y lo contó cuidadosamente. Lo contó una segunda vez y una tercera. La cantidad tenía que ser perfecta. No había margen para errores. Luego colocó todas las monedas en el frasco nuevamente, lo tapó
y se escabulló por la puerta trasera. Caminó 6 cuadras hasta la farmacia del pueblo. Esperó pacientemente su turno. El farmacéutico parecía muy ocupado con un cliente y no le prestaba atención. Tess movió su pie haciendo un ruido. Nada. Se aclaró la garganta con el peor sonido que pudo producir. Nada. Finalmente sacó una moneda del frasco y golpeó el mostrador. ¿Qué deseas?, preguntó el farmacéutico, en un tono bastante desagradable, y le dijo sin esperar respuesta: ¿no ves que estoy hablando con mi hermano, que acaba de llegar de Chicago y no le he visto en años? Bueno, señor, yo también quiero hablarle acerca de mi hermanito, le contestó Tess en el mismo tono que usara el farmacéutico. Está muy enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Qué dices? ¿Que quieres comprar un milagro?, dijo el farmacéutico con impaciencia. Así es, señor. Mi hermanito se llama Andrés y tiene algo creciéndole dentro de su cabeza y mi padre dice que solo un milagro lo puede salvar. Así que yo quiero saber, ¿cuánto cuesta un milagro? Aquí no vendemos milagros, pequeña. Lo siento, pero no te puedo ayudar, le contestó el farmacéutico, ahora en un tono más dulce. Mire, señor, yo tengo el dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré el resto. Solo dígame cuánto cuesta. El hermano del farmacéutico era un hombre elegante. Se inclinó y enternecido le preguntó a la niña: ¿Qué clase de milagro necesita tu hermanito? No lo sé, contestó Tess con los ojos a punto de explotar. Solo sé que está bien enfermo y mi mami dice que necesita una operación, pero mi papá no puede pagarla, así que yo quiero usar mi dinero para comprar el milagro. ¿Cuánto dinero tú tienes?, le preguntó el hombre de Chicago a la niña. $1 con 11 centavos, señor, contestó Tess en una voz que sonaba más como un susurro. Es todo el dinero que tengo, pero puedo conseguir más si lo necesita. Pues qué coincidencia, dijo el hombre, sonriendo. $1 con 11 centavos es justo el precio de un milagro para hermanitos menores. Tomó el dinero en una mano y con la otra tomó a la niña del brazo y le dijo: llévame a tu casa. Quiero ver a tu hermanito y conocer a tus padres. ¿Es posible que yo tenga el milagro que tú necesitas? Ese hombre de buena apariencia era el doctor Carlton Armstrong, un famoso cirujano especialista en neurocirugía. La operación se efectuó sin cargos y en poco tiempo Andrés estaba de regreso a casa gozando de buena salud. Los padres de Tess hablaban felices de las circunstancias que llevaron a ese doctor hasta su puerta. Esa cirugía, dijo su madre, fue un verdadero milagro. Me pregunto cuánto habría costado. Y Tess sonrió. Ella sabía exactamente cuánto costaba un milagro. $1 con 11 centavos, más la fe de una pequeña niña. Ahora, Omar, me encantaría que termináramos el programa con esa poesía de autor anónimo que a ti te gusta declamar. Por supuesto. Y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org, y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Ponemos a su disposición completamente gratis un libro que ha cambiado muchas vidas. El Camino a Cristo. Adquiéralo hoy mismo llamando al 1-888-837-6767, que es lo mismo 1-888-TESOROS, o por correo electrónico a info@lavoz.org. Hoy queremos ofrecer gratuitamente a todos nuestros televidentes un hermoso CD de música cristiana de nuestro tenor oficial de La Voz de la Esperanza. Se trata de Junior Kelly Marchena. Es una compilación especial que elevará su espíritu y deseamos enviarle su copia a su hogar. Llámenos para obtener su ejemplar al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una carta a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. Sabemos que usted gusta de la buena música, por lo tanto, contáctenos hoy mismo. Hemos visto el maravilloso poder de la fe en Dios. Pastor Rodríguez, añada algo, por favor, en cuanto a este importantísimo tema. Con mucho gusto. Primeramente quiero felicitarlos por el tema tan hermoso, los conceptos tan maravillosos que ustedes presentaron y las historias tan amenas, intensas, emocionantes. En verdad podemos apreciar que Dios es maravilloso. La fe en Dios realmente es un don del cielo. La Biblia incluso afirma que la fe es un don del Espíritu de Dios. Y es interesante leer, por ejemplo, aquí en Juan capítulo 14 y el versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús, amigo, amiga, televidentes, compromete su palabra. Todo lo que pidas al Padre, Él lo hará. ¿Saben, pastor? Hace muchos años en Puerto Rico, un individuo llamado Luis Aferré, un político, por tiempo, él se esforzaba por llegar a la gobernación del país y nunca lo lograba. Y recuerdo que cuando alcanzó ese triunfo, durante su campaña él usó una frase, a mi juicio, célebre. Él solía decir, cada vez que presentaba una promesa al público, él decía, y así lo haré.
Yo no sé cuánto él hizo por el pueblo, yo sé que fue un buen gobernador, pero yo les aseguro a ustedes y a todo el público televidente que todo el Señor Jesús lo puede hacer. Amén. Todo. Hay que ejercer fe en el Señor. En una oportunidad llega un hombre donde Jesús solicitó a los discípulos que sanaran a su hijo. Usted conoce el relato, pastor. De pronto el Señor Jesús descubre que el hombre realmente no tenía fe. Cristo le dijo, sabes, para el que cree todo es posible. El hombre quedó completamente desarmado. Se percató de que el Señor sabía que él no tenía fe, que no tenía confianza. Y en ese momento cayó de rodillas delante de Cristo y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, dame fe, déjame confiar, permíteme saber que tú tienes todo el poder. Amables televidentes, Dios tiene todo el poder. Es imprescindible que ejerzamos fe en Él. Depositemos nuestra confianza en el Señor. Si tu hogar está hecho pedazos, preséntalo a Cristo. Si tus hijos tal vez están perdidos en las drogas y en las pandillas, entrégalos al Señor. Él obrará con poder en tu favor. Y sabes, si hay alguna dificultad, de pronto necesitas una ayuda tal vez más visible, nosotros aquí en La Voz de la Esperanza podemos servirles a todos con mucho placer. De modo que cualquier cosa que necesites, sobre todo la oferta del día, solicítala a La Voz de la Esperanza. Marca el número 888 Tesoros y estaremos esperando por tu llamada. Que Dios les bendiga ricamente. Una luz en la oscuridad, un milagro de amor, una búsqueda constante de hacer sueños realidad. Él nos dio toda su hermandad bajo el rótulo de la paz, incondicionalidad que nos acepta en libertad. La voz de la esperanza, al grito del corazón, al